Arratsaldeon guztioi. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este tercer seminario. Como sabéis, nos encontramos en el último turno. Final ya, como suele decir. Antes de nada, recordaros que, para mantener las medidas del COVID y respetarlas, es nuestra obligación recordaros que tenéis que tener bien puesta la mascarilla y, atender a las instrucciones del personal de sala. Ayer por la tarde se expusieron recursos pedagógicos y vinculados a proyectos comunitarios, medio ambiente y derechos humanos. Hoy por la mañana hemos visto diferentes materiales que acompañan ese trabajo de ecopedagogía, de educación ecosocial, la situación de los océanos y el activismo en defensa del territorio. Todos ellos se vinculan a estrategias que garantizan los derechos medioambientales, los cuales son derechos básicos y a su vez se vinculan con otros como el derecho a la salud, el derecho a la educación o el derecho a no tener que desplazarse por un contexto de desastres y cambio climático. Haceros saber también a quienes nos seguís desde casa que podéis participar o contactar con nosotras y nosotros a través del chat. Y si alguien quiere compartir algo en redes sociales, os recordamos que tenéis el hashtag EskuraMintegia, EskuraSeminario o EskuraSummit y que en las redes también os encontraréis como @eskura.ayete. A lo largo de la tarde de hoy hablaremos sobre la relación y la imbricación entre los derechos medioambientales y el derecho a la igualdad. Hablaremos de cómo tenemos la responsabilidad y el reto de entender que van de la mano, de tener en cuenta que la discriminación, por supuesto, no es aleatoria y que la perspectiva de género y el ecologismo están completamente entrelazados. En Euskadi actualmente nos encontramos bajo el segundo plan de coeducación para el sistema educativo vasco, el camino hacia la igualdad y el buen trato. Porque queremos una escuela coeducativa y ecológica que brinde la oportunidad al alumnado, sobre todo para interiorizar todos estos valores que estamos poniendo encima de la mesa. Y también queremos espacios informales que coeduquen y respeten el medio ambiente. Espacios pedagógicos y encuentros dialógicos que no discriminen, por supuesto, por razón de sexo y que nos lleven a convivir en equilibrio con los ecosistemas. Y para unir feminismo y ecologismo y llevarlo al plano educativo, tanto formal e informal, tenemos el placer de contar con Yayo Herrero, que viene a esbozar algunos postulados para una educación ecofeminista. Yayo Herrero es consultora, investigadora y profesora en los ámbitos de la ecología política, los ecofeminismos y la educación para la sostenibilidad. Es licenciada en Antropología Social y Cultural, diplomada en Educación Social e ingeniera técnica agrícola. Cuenta con un diploma de estudios avanzados en Teoría de la Educación y Pedagogía Social. En la actualidad es socia de Garúa, sociedad cooperativa y docente en diversas universidades españolas. Autora y coautora de más de una treintena de libros y colaboradora habitual en medios de comunicación. Fue coordinadora del Centro Complutense de Estudios e Información Medioambiental de la Fundación General Universidad Complutense de Madrid y directora general de FUEM. Compagina desde hace décadas su actividad profesional con la participación activa en movimientos sociales, especialmente el movimiento ecologista, y forma parte también de Ecologistas en Acción, organización de la que fue también coordinadora confederal entre 2005 y 2014. Un fuerte aplauso para Yayo Herrero. Bueno, pues muy buenas. Me voy a quitar la mascarilla, que se puede y siempre es un placer. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, en primer lugar, por la invitación. Para mí es un verdadero placer poder compartir este espacio con vosotros y vosotras. Y lo que voy a tratar de hacer en el rato que vamos a compartir es tratar de perfilar qué es esto del ecofeminismo para alguna persona que podáis no estar muy familiarizada con el término o con el movimiento social y esta corriente de pensamiento. Entender qué vínculo o qué conexión existe desde las miradas ecofeministas como herramienta y posibilidad
para avanzar en un modelo social que ponga los derechos humanos en el centro, es decir, cómo se conectan desde mi punto de vista de una forma prácticamente indisociable, y dar algunas ideas tanto de cómo poder avanzar ahí, cómo poder educar, y también alguna pequeña propuesta de materiales educativos de los pocos que yo conozca. Seguro que son muchísimos los que hay, pero algunos que a mí me han resultado especialmente significativos y que quisiera compartir, ¿no? Empezamos diciendo que el ecofeminismo no es más que una corriente de pensamiento y un movimiento social, ambas cosas a la vez. Para mí esto es tremendamente importante, ¿no? Quiero decir que no concibo corrientes críticas de pensamiento que ponen patas arriba algunas de las bases que construyen, digamos, los modelos hegemónicos que en este momento yo voy a defender, que están en guerra contra la vida, y que, siendo conscientes de dónde están los problemas estructurales, cómo podrían ser las líneas de trabajo para poder solventarlos, después no nos activemos, no actuemos directamente para intentar cambiarlos. Por eso la parte de corriente de pensamiento y movimiento social, desde mi punto de vista, van indisociablemente unidas, ¿no? ¿Y qué es el ecofeminismo? Pues no es más que el diálogo potencial que existe entre lo que ha venido generando un movimiento como es el movimiento feminista, que tiene siglos de historia, que es un movimiento que lo que hace es tratar de revertir y trabajar para revertir en lo cultural, en lo simbólico, en lo material, en lo económico y lo político, la subordinación de las mujeres en las sociedades patriarcales. Luego abundaremos un poquito de esto. Y el movimiento ecologista, que es un movimiento en Occidente más joven, es un movimiento que podríamos decir que activamente tiene decenios de historia, es mucho más joven, y lo que hace de alguna manera es desvelar las tensiones estructurales que se producen entre la forma de haber organizado las sociedades, fundamentalmente en las sociedades occidentales e industriales, y la lógica de la vida, que es la que nos sostiene, digamos, en este planeta, ¿no? Cuando hablamos de codependencia, tenemos que pensar en una relación básica, ¿no?, que es una relación que mantiene cualquier especie viva con la trama de la vida de la que formamos parte. Es decir, nuestra especie, la especie humana, es una especie inserta en una trama de la vida, en un medio natural sin el cual no puede sobrevivir. Somos naturaleza, formamos parte de esa naturaleza, ¿no? Y al formar parte de esta naturaleza estamos, por tanto, directamente plegadas, por así decir, a las lógicas que organizan esa trama de la vida. La diversidad como patrón sistémico de lo vivo, el cierre de los ciclos y también la cuestión de los límites. Nuestro planeta, el planeta Tierra, tiene límites físicos, límites en aquello que llamamos no renovable, límite en lo que llamamos también renovable y límites en lo que llamamos sumideros del planeta, que son los procesos que degradan todos los residuos que generamos. El cambio climático no es más que un enorme problema de saturación de sumideros del planeta, en este caso los de carbono, ¿no? Si vivimos en un planeta que tiene límites físicos, es obvio que nada, absolutamente nada, se puede plantear crecer de forma ilimitada en él. Cuando digo nada, me refiero a un bosque, me refiero a una ciudad o me refiero al conjunto de un metabolismo económico, es decir, de una determinada forma de organizar la economía. Lo que sucede es que las economías convencionales, hegemónicas, en las que estamos ahora mismo insertas, son economías que no reconocen límites, que pretenden crecer de forma ilimitada sobre esa superficie que, sin embargo, sí los tiene, ¿no? Lo que llamamos crisis ecológica no es más que el choque físico que se produce entre metabolismos económicos que pretenden crecer de forma ilimitada, extrayendo materiales, generando residuos, y este planeta cuyos límites ya están traspasados, ¿no? El año próximo, el 2022, se cumplirán 50 años de la publicación del informe Meadows sobre los límites del planeta, los límites físicos. Este fue un informe que auspició el Club de Roma y que en el año 1972 planteó, a través de una serie de proyecciones y estudios que se hicieron, el inviable crecimiento de una población y sus consumos en un planeta que tenía límites. Aquel informe proyectó, digamos, cómo evolucionaría nuestra atmósfera, cómo evolucionarían los minerales, cómo evolucionaría la biodiversidad, de no ponerse freno.
Y lo que sucede es que hoy nos encontramos en una situación en la que todas aquellas proyecciones, por no haber puesto frenos, sino más bien haber acelerado la dinámica, pues están prácticamente estallándonos en la cara, ¿no? Pero los seres humanos no somos seres solamente codependientes, sino que somos seres profundamente interdependientes. ¿Qué quiere decir esto? La vida de un ser humano en solitario es inviable, es absolutamente imposible. De primeras alguien nos tiene que parir para llegar al mundo, pero desde que nacemos hasta que morimos, las personas necesitamos de una intensa, de una gran cantidad de tiempo, de energía, de trabajos que tienen que ver con el cuidado, que practican, que ponen en marcha otras personas. Yo creo que es obvio que una criatura recién nacida no puede sobrevivir a sus primeros años de vida si nadie la cuida. No estamos hablando solo de abrazar, de besar, de poner un nombre. Prácticamente cualquier cultura lo primero que hace cuando tiene que acoger a una criatura es ponerla nombre y vestirla de alguna manera, ¿no? O sea, hasta para amarnos a nosotras mismas, hasta para desarrollar una mínima autoestima, las personas necesitamos vernos reflejadas en una comunidad que nos acoge, que nos nombra, a la que importamos y que nos valora. Pero no es solamente la infancia esa parte de afectos, cuidados, reconocimientos, de nombrar, de existir, sino que estamos hablando de levantar, de acostar, de alimentar, de asear, de trasladar, de dormir. Estamos hablando de una cantidad de trabajos materiales que si no se producen, lo que sucede es que esa vida pequeña no puede de ninguna de las maneras prosperar, ¿no? Esto que sucede en la infancia vuelve a suceder de nuevo en la vejez. Tenemos todavía muy reciente el confinamiento y las primeras etapas de la pandemia del coronavirus. Y pudimos ver, encerrados desde nuestras casas, lo que estaba sucediendo en una buena parte de las residencias de mayores en muchos puntos del Estado español, no solamente del Estado español, también en otros lugares de Europa. Pudimos ver lo que sucede cuando el cuidado de la vida mayor, lejos de ser un derecho adquirido, el derecho a ser cuidado, ojo, también el derecho a cuidar en buenas condiciones, es, sin embargo, una mercancía. Cuando la vida mayor se convierte en la materia prima de la mercancía del cuidado. Lo que nos encontramos fue que en muchísimas residencias las personas que trabajaban en ellas hacían todo lo que podían, pero básicamente no había medios para atender en condiciones a personas que enfermaban a un ritmo verdaderamente impresionante, ¿no? Yo creo que dice mucho de una sociedad la forma en la que cuida a sus mayores, la forma en la que los atiende. Y yo creo que en este momento hay una importante reflexión a hacer sobre qué pasó con nuestra gente más mayor, la que estaba sola a veces en las casas y la que estaba en algunas residencias en donde no había medios suficientes para poder ocuparse de ellas. El hecho real es que vivimos en sociedades profundamente envejecidas, donde hay muchas personas que no se pueden ni levantar, ni acostar, ni salir a la calle, ni asear, ni preparar la comida por ella misma, que vuelven a necesitar de nuevo una intensa cantidad de tiempo de trabajo que proporcionan otras personas, normalmente de otras generaciones, para conseguir que ese cuerpo especialmente vulnerable en esa etapa última de la vida esté cuidado decentemente y pueda mantener una vida digna, ¿no? No solamente son pequeños y mayores, sino que hablemos, por ejemplo, o pensemos en la diversidad funcional. Según qué tipos de diversidad funcional se tenga, puede que haya personas que no puedan sobrevivir si no hay otras que las están acompañando permanentemente, o cualquiera de nosotras en un momento de enfermedad. Y no estoy hablando de una enfermedad muy grave, que te rompas una pierna y vuelves a ser consciente de lo que es a lo mejor durante 4 o 5 semanas necesitar que haya gente que se ocupe de lo más básico para que tú puedas hacer cosas absolutamente cotidianas que no puedes dejar de hacer, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que no hay ni una sola persona en el mundo que se pueda considerar a sí misma completamente autónoma o completamente independiente, o mejor dicho, si hay personas que se consideran completamente autónomas o independientes, pero lo que sucede es que realmente no existen. Nadie puede sobrevivir si no hay otras personas alrededor. Nadie puede sobrevivir si no recibe los cuidados adecuados y necesarios para cada momento del ciclo vital, ¿no?
Lo que sucede es que prácticamente a lo largo de toda la historia y prácticamente en casi todos los lugares, quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado de los cuerpos vulnerables, del cuidado de los cuerpos que están en una situación de mayor necesidad, de mayor vulnerabilidad, han sido y son mujeres. Y han sido y son mujeres no, desde mi punto de vista, porque estemos mejor dotadas genéticamente para ocuparnos del cuidado de los demás y de las demás. Han sido mayoritariamente mujeres porque vivimos en sociedades que denominamos patriarcales, que asignan de forma no libre mayoritariamente esa misión a las mujeres. Cuando digo de forma no libre, me refiero al proceso educativo, por eso es tan importante hablar de coeducación y poner toda la cuestión de los cuidados en el centro desde que las criaturas son pequeñas, desde que acudimos al entorno, por ejemplo, si estamos hablando de la educación formal, pero también trabajar en el marco de las familias, porque el proceso de socialización lo que hace es casi de una forma sutil, de una forma a veces poco intencional, ir haciendo que sean mayoritariamente las niñas las que asuman la obligación del cuidado, sobre todo en el entorno familiar, en una especie, algunas feministas lo denominan un poco en broma, el servicio familiar obligatorio, ¿no? Hablamos también del propio concepto que adquirimos a partir del proceso de socialización, el propio concepto de amor muchas veces. Un amor a veces ligado a la renuncia, ligado al sacrificio, ligado a, digamos, poner los tiempos al servicio de los deseos de otras personas. El concepto de amor, desde mi punto de vista, es un concepto que requiere reciprocidad, que requiere, digamos, apoyo mutuo. El amor es una cosa maravillosa, pero hay determinadas miradas sobre el amor que lo ligan al sacrificio. Yo no sé si os acordáis de un anuncio que hubo hace, yo creo que debió de ser como hace 2 o 3 años, de una gran cadena de almacenes, del Día de la Madre. La fotografía era una mujer pues, de unos 40 años, súper bien vestida, súper guapa, y lo que venía debajo de la foto de esta mujer era 90% entrega, 5% sacrificio, 5% dedicación y las palabras enormes, amor, ¿no? Es decir, esa idea del amor ligado al sacrificio y a la renuncia a los propios deseos y no a una apelación de la corresponsabilidad a la hora de ocuparse del cuidado de las personas, ¿no? Por supuesto también que el miedo hace que haya mayoritariamente mujeres que no dejen de cuidar. Digamos que el movimiento feminista en los últimos años ha sacado con muchísima fuerza todo el conjunto de violencias, que llamamos violencias machistas, que tienen su punta de iceberg, digamos, la parte visible del iceberg en los asesinatos, pero que esconden una gran cantidad de apropiación de tiempos y maltrato estructural, de miedo, que hay, que pasan algunas mujeres en los espacios donde mayoritariamente tendrían que sentirse seguras, a veces su propia casa, ¿no? Por tanto, todos esos elementos trabajan haciendo que se asigne mayoritariamente ese trabajo. No solamente lo que se hace de forma gratuita o invisible en los hogares, sino también lo que está sucediendo en muchos sitios donde se cuida de forma remunerada. Residencias de mayores, lugares de limpieza, centros de día, centros de atención a personas con vulnerabilidades diversas, donde son profesiones absolutamente feminizadas y donde algunas de ellas constituyen una especie de verdadero lumpenproletariado. Es decir, en este momento, una buena parte de los trabajos peor pagados del mercado, de los trabajos menos protegidos, de los trabajos que muchas veces ni siquiera cumplen las condiciones que tiene el Estatuto de los Trabajadores para el conjunto de las personas trabajadoras, están realizados mayoritariamente por mujeres, ¿no? Trabajos que no sé si recordáis, cuando hubo que poner a lo largo de la pandemia el momento en el que el Gobierno central tuvo que definir cuáles eran los trabajos esenciales, pues probablemente muchas personas se pudieron encontrar con la sorpresa de que muchas personas trabajadoras que tienen altos salarios, altos cargos y altas consideraciones se podían quedar durante unos días perfectamente en casa sin que pasara nada,
Y, sin embargo, otras trabajadoras temporales, mal pagadas, también algunos hombres, por ejemplo, en trabajos masculinizados como los transportistas, habitualmente también muy desprotegidos, no podían dejar de trabajar si queríamos que la sociedad siguiera manteniéndose en pie. Por no hablar de las llamadas amas de casa, que han sido básicamente las que han sostenido en mayor medida todo lo que ha tenido que ver con la pandemia, porque la mayor parte de enfermos y enfermas que hubo no fueron hospitalizadas, porque además los niños y las niñas que no podían ir a las escuelas estaban en casas, ¿no? Hay algunos estudios que se hicieron desde la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia, en donde se midió los tiempos, el incremento de tiempos de dedicación al cuidado que se había producido durante la pandemia, y los datos mostraban que el desequilibrio era enormemente, era evidente desde la perspectiva de si lo realizaban los hombres o lo realizaban las mujeres, y el incremento de ese tiempo había sido considerable, ¿no? Por tanto, somos seres ecodependientes y sujetos a los límites físicos de la Tierra. Somos seres interdependientes, uno a uno, absolutamente inviables, y, por tanto, necesitados de atenciones y cuidados a lo largo de toda nuestra existencia. Lo que quiero decir es que para que una vida humana se mantenga en el tiempo, para que sea una vida viable y dure y, además, sea una vida digna, hace falta mantener esa doble relación. Hace falta relacionarse con los bienes de la naturaleza para producir lo que hace falta. No hay comida sin naturaleza, no hay tecnología sin naturaleza. Somos un 65% agua y el agua no la fabrican los seres humanos, es decir, no hay vida posible sin naturaleza, pero tampoco hay vida humana posible si nadie se ocupa de sostenerla intencionalmente. Es decir, las vidas humanas no se sostienen solas, hay que sostenerlas intencionalmente. Y sin ese trabajo, que es un trabajo, sin esa dedicación, no es posible garantizar la reproducción social, ¿no? Hablamos y denominamos desde las perspectivas feministas y llamamos sostenibilidad de la vida al proceso que hace que las vidas se sostengan, y que se sostengan además no de cualquier manera, sino que se sostengan con dignidad. Por eso hemos escuchado muchísimas veces en los últimos años, y lo escuchamos tanto que corre el riesgo de perder el sentido, eso que llamamos poner la vida en el centro. Cuando hablamos de poner la vida en el centro, a lo que nos estamos refiriendo, y conviene precisarlo porque si no puede quedar como una cosa etérea que flota en el aire, estamos refiriéndonos básicamente a conseguir que la política, la economía, la cultura y las vidas cotidianas se organicen en torno a una prioridad indiscutible, que es la del sostenimiento de vidas buenas para todo el mundo. Y esto, que parece una obviedad, hay que decirlo porque en este momento las economías hegemónicas y las políticas hegemónicas no tienen como principal prioridad el sostenimiento de las vidas dignas para todo el mundo. Tienen otras prioridades, como puede ser el crecimiento económico, como puede ser la reproducción de las tasas de ganancia del capital, incorporando mayoritariamente la política, la economía y el conjunto de los imaginarios colectivos de las personas la idea de que, salvo que la economía crezca, es imposible sostener vidas para todas las personas. Salvo que las tasas de capital aumenten, es imposible garantizar la cobertura de derechos fundamentales para las personas, ¿no? Cuando hablamos desde la otra perspectiva, estamos pensando en una política y una economía radicalmente diferente, que parte por tener otros indicadores, que parte de tener, otras prioridades radicalmente diferentes, ¿no? Desde mi punto de vista, la economía, la política y la cultura dominantes en este momento están en guerra con la vida. Y están en guerra con la vida porque básicamente no son conscientes, no atienden y deterioran, destruyen las propias relaciones de codependencia y también las relaciones de interdependencia, ¿no? No tengo tiempo para detallar, pero sí voy a perfilar algunos elementos para que sepamos a qué me estoy refiriendo cuando hablamos de guerra con la vida, ¿no? Estamos atravesando un momento en el que ya, salvo algún endemismo humano que pueda haber
por ahí todavía sueltos, ya prácticamente todo el mundo reconoce lo que se ha negado sistemáticamente hasta hace muy poco tiempo. Y es que nos encontramos ante un profundo cambio, una profunda desestabilización del sistema climático, lo que llamamos calentamiento global, que no es más que el cambio en las reglas del juego que organizan todo lo vivo, ¿no? Esto quiere decir que cambian los regímenes de lluvias, que cambia la forma en la que las plantas se reproducen o los cultivos pueden funcionar, que aumentan las sequías. Por ejemplo, dentro del Estado español nos encontramos con un proceso acelerado de sahelización del sur y el este de la península y un proceso de mediterranización del norte de la península. Hablamos de incendios, hablamos de olas de frío y de olas de calor, que lo que hacen es básicamente poner en juego no solamente el conjunto de las vidas, sino también los propios sistemas económicos tal cual funcionan en este momento, ¿no? Este cambio climático, que se dice muchas veces como la pandemia, que es una cosa que atraviesa a todo el mundo por igual, por supuesto que afecta a todos los cuerpos y a todas las personas, pero en modo alguno por igual. El cambio climático, igual que la pandemia, tiene importantes sesgos de clase, es decir, lo sufren en mayor medida sus peores consecuencias aquellas personas que viven empobrecidas, sistemáticamente empobrecidas. Tiene un importante sesgo desde el punto de vista de la procedencia y la etnia. No lo viven igual los pueblos originarios, por ejemplo, o sociedades campesinas de países del sur global, que por otro lado fueron las que menos contribuyeron a crear el cambio climático. Se vive igual desde el punto de vista de edad. Las olas de frío y las olas de calor afectan de forma muy diferente en función de la edad. Las olas de calor, por ejemplo, en mucha mayor medida a las mujeres mayores, mientras que las olas de frío afectan mucho a personas mayores, pero también a las personas más pequeñas, ¿no? Influye de una forma importante también desde la mirada de los capacitismos, es decir, afecta en mayor medida a las personas que son diversas funcionales y tiene un sesgo de género absolutamente brutal, ¿no? Cuando miramos, por ejemplo, en los grandes eventos climáticos extremos, por ejemplo, de Indonesia o de Asia, quiénes son las personas que mueren en primera medida, o sea, en el primer momento, en el momento de la inundación, las proporciones de mujeres son brutales. Estoy hablando del 80-85% de las muertes en primera instancia son mujeres. En primer lugar, porque muchas veces son personas que por circunstancias culturales no han aprendido a nadar, pero en segundo lugar, y con una importancia enorme, porque son las personas que están en el hogar y se ocupan en ese momento de tratar de sacar a quienes no pueden nadar porque son mayores o porque son muy pequeños, ¿no? Es decir, afecta de una manera extremadamente desigual. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la expulsión, es decir, cuando estamos hablando, se ponía de manifiesto en la presentación de los procesos de expulsiones forzosas, de migraciones, digamos que el sesgo, desde luego, obviamente, en función de procedencia, pero el sesgo de género tiene también un papel fundamental, es decir, las mujeres están mucho más afectadas, todos los estudios y datos lo muestran, por el cambio climático. Y ojo, no solamente hablamos de esa diferencia en términos de víctima, sino que las mujeres son agentes activos de lucha contra el cambio climático y de organización social prácticamente en todos los lugares. Es decir, son personas cuya aportación, cuyo conocimiento es absolutamente imprescindible para poder revertir una vulneración de un derecho fundamental, que es el de tener un hábitat que, como su propio nombre indica, permita vivir, ¿no? Es decir, el sesgo de género, como digo, es absolutamente brutal, ¿no? Un segundo problema en este marco de guerra contra la vida lo podríamos situar en un tema del que se ha hablado mucho menos. Ahora, estos últimos días, se está hablando más, pero desde mi punto de vista todavía no profundizando bien en las causas, que es todo lo que tiene que ver con el declive de la energía fósil y de los minerales. Esto es crucial, ¿no? En el año 2006 reconoce la Agencia Internacional de la Energía que se superó lo que se llama el pico del petróleo convencional. Quizás, no sé si alguna de las personas que intervino esta mañana ya lo ha podido comentar, ¿no? Este pico del petróleo convencional significa que por cada barril de petróleo que extraigo en cualquier lugar del mundo no se encuentran reservas que lo puedan sustituir. Esto es tremendo en un mundo que podría decirse que come petróleo.
Hoy la producción industrializada de alimentos es dependiente del petróleo. Hablamos de fertilizantes químicos de síntesis, hablamos de maquinaria para la siembra o para la recolección, hablamos de pesticidas químicos de síntesis dependientes del petróleo y hablamos también de todo el sistema de transporte. Basta que vayamos a cualquier supermercado y cojamos un bote de espárragos y miremos de dónde viene y vayamos haciendo el mismo ejercicio con muchos otros productos que consumimos cotidianamente para darnos cuenta que los recorridos que hacen los alimentos antes de llegar a nuestra mesa son absolutamente kilométricos, ¿no? Un 65% de la población del planeta no vive de esa alimentación. Ese 65% de población más pobre, que vive con alimentos de temporada, alimentos producidos cerca de donde viven y con una alimentación pues, más basada en las vocaciones de los territorios que tienen alrededor. O sea, por un lado, los países enriquecidos son extremadamente vulnerables porque no solamente han perdido la soberanía alimentaria, es decir, la capacidad de decidir qué comen y qué cultivan, sino sobre todo la seguridad alimentaria. Es decir, si ahora mismo la valla que rodea la Europa rica no deja entrar alimentos, la Europa rica no dura ni 2 meses, porque básicamente todo el mundo rico no produce sus propios alimentos, ¿no? Por tanto, esa cuestión del petróleo es clave desde el punto de vista alimentario. También desde el punto de vista, por ejemplo, urbano. Pensemos en una ciudad grande, que es un lugar en donde no se produce nada que sirva para estar vivo. Todo tiene que ser traído de otros lugares. Alimentos, agua, materias, productos manufacturados, pero a la vez todos los residuos que se generan tienen que salir fuera. Es decir, yo creo que las imágenes, a mí por lo menos, las imágenes de la Filomena, me parecieron tremendamente reveladoras, porque es como la foto fija del metabolismo urbano. Me refiero a ese momento en el que de repente aparece toda la meseta castellana en todas sus carreteras con atascos kilométricos de un camión tras otro, o sea, cientos de camiones atascados en las carreteras, que es como si de repente en ese flujo de materiales y de energía constante le pegaras un corte, congelaras la imagen y te hace a la idea de la cantidad de movilidad y la cantidad de energía que hace falta para sostener una ciudad. En este momento somos 7.800 millones de personas en este planeta aproximadamente, de los cuales más del 50% vivimos en ciudades. Por tanto, el declive de la energía fósil es absolutamente clave, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que la combinación del declive de energía fósil con la combinación del cambio climático ha hecho que se desencadene una lógica y deseable apuesta en las agendas políticas por una transición a las energías renovables. Digo lógica y deseable porque queramos o no queramos, van a ser las energías de las que vamos a tener que vivir básicamente por los recursos que existen, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que las energías renovables, siendo capaces de satisfacer las necesidades humanas, no lo pueden hacer en la misma medida o con los mismos niveles de consumo que lo hace el petróleo. En primer lugar, porque el petróleo ha sido una fuente energética con muchísima más capacidad energética que cualquiera de las otras que conozcamos. Es decir, es mucho más capaz de mover coches, de mover fábricas, de trasladar personas, ¿no? Digamos que la energía renovable tiene lo que se llama una menor tasa de retorno energético. Pero en segundo lugar, y más importante desde mi punto de vista, es que pasar de depender de la energía fósil a pasar a depender de las energías renovables requiere la utilización de cantidades ingentes de minerales, ¿no? Para poder fabricar aerogeneradores y placas solares hace falta litio, platino, neodimio, disprosio, tantalio, telurio, indio, galio, cobre, cobalto, minerales que también son finitos, como el petróleo, ¿no? Minerales que algunos de ellos ya han alcanzado sus picos de extracción. Estos minerales también pretenden ser utilizados, por ejemplo, para transitar del modelo de coche eléctrico, del modelo de coche de combustión, de motor de combustión, al coche eléctrico. Claro, el coche eléctrico no se fabrica de la nada, hacen falta minerales, ¿no? Y también pretenden ser utilizados para ampliar toda la digitalización de la economía. Obviamente, los ordenadores, teléfonos móviles, portátiles, cableado, el despliegue de las 5G requieren unas cantidades ingentes de minerales. Lo que quiero decir con esto es que cuando miras lo que la comunidad científica dice que quedan en términos de reservas
intuyendo las que se van a descubrir en los próximos años y contando con que mejorarán las tecnologías de extracción, es decir, haciendo esa proyección. Y miras a su vez todo lo que se quiere hacer con ello, las cuentas no salen. O salen si el beneficio es solamente para una pequeña parte, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con toda la cuestión de género? Muchísimo. ¿Dónde se están extrayendo ahora mismo la mayor parte de los minerales que sirven para sostener las economías globales? Si hablamos de petróleo, los nombres de los países os van a sonar un montón. Siria, Libia, Irán, Afganistán en el caso del gas natural, Venezuela, Colombia, Nigeria. Si hablamos de minerales, estamos hablando de los mismos países. Afganistán, por ejemplo, tiene unas enormes cantidades de litio y minerales que se llaman tierras raras. Estamos hablando de muchísimos países africanos y estamos hablando de una buena parte de América Latina, ¿no? En todos esos lugares se están produciendo importantes conflictos, a veces guerras formales y otras veces guerras no formales, que son las que se producen cuando grandes empresas extractivas llegan a los lugares a extraer el mineral y las personas que viven en esos territorios se resisten para poder mantener los estilos de vida que tienen, se resisten defendiendo su territorio, ¿no? En buena medida, una buena parte de la articulación y de la resistencia en los territorios la están llevando a cabo mujeres. Mujeres organizadas comunitariamente. Casos como el de Berta Cáceres, que fue asesinada, como el de Francia Márquez, que afortunadamente no ha sido asesinada, es decir, ha tenido varios intentos, Lolita Chávez, que a lo mejor alguna tenéis la oportunidad de haberla visto porque ha tenido que estar refugiada y ha estado en Bilbo, básicamente. Es decir, son simplemente algunas muestras de lideresas defensoras de la tierra que en el caso de América Latina, en este caso en América Latina, están luchando por mantener, digamos, ríos, por mantener territorios, por mantener lugares en donde se sostiene la vida. Y son luchas no solamente por su propia comunidad, sino que son luchas por mantener los pulmones y los sumideros de carbono que necesitamos todas y todos para que la vida se siga sosteniendo dentro de este planeta. Es decir, hay también un importante sesgo de género. Y en muchos casos estas mujeres son acosadas, criminalizadas, se las llama putas, se las llama zorras, se las llama inútiles, se les dice que se vuelvan a la cocina, se las acusa con violencia sexual para ellas y para sus hijas y están protagonizando todo un proceso de resistencia, de articulación y de apoyo mutuo que desde mi punto de vista es una de las mayores luchas en defensa de los derechos humanos que se está produciendo en el momento actual, ¿no? Hablaríamos de la pérdida de biodiversidad, hablaríamos de otros, podríamos hablar, por ejemplo, de la contaminación, los fenómenos de contaminación masiva, sobre todo cuando es contaminación con productos persistentes o con productos hormonales, afectan en mucho mayor medida al cuerpo de las mujeres. Es decir, en este caso por una cuestión puramente fisiológica. El cuerpo de la mujer tiene un mayor contenido en tejido graso que el cuerpo de los hombres, que funciona como bioacumulador. Hasta la mujer más delgadita tiene más tejido graso, digamos, que cualquier hombre más o menos de su propia complexión. Estos tejidos grasos que funcionan como bioacumuladores hacen que, por ejemplo, los contaminantes hormonales estén generando una mayor cantidad de enfermedad, un mayor nivel de enfermedad en mujeres, ¿no? Hablamos de endometriosis, estamos hablando de cánceres de mama, de cánceres sobre todo muy asociados al funcionamiento hormonal. Ojo que los hombres también se verán afectados hormonalmente por estos contaminantes, pero en menor medida, ¿no? Cuando hablamos de la contaminación del aire y de la calidad del aire, son también mayoritariamente mujeres las que sufren en mayor medida la enfermedad, siendo además las que tienen que cuidar a aquellas personas mayores o pequeñas que enferman con la contaminación, ¿no? Lo que quiero decir es que todo lo que tiene que ver con la crisis ambiental tiene un importante sesgo. Ojo, cuando hablamos de sesgo de género, no nos podemos olvidar de la interseccionalidad. Obviamente, si la mujer además es negra, además es migrante, además es lesbiana, digamos, se van acumulando desigualdades y se van acumulando ejes de dominación que hacen que esa pérdida de derechos sea mucho más fuerte, ¿no?
Bueno, pues digamos que esta guerra contra la vida termina generando ecocidio. Es una guerra, digamos, de patriarcado. Es una guerra también racista, es decir, que afecta en mayor medida a aquellas personas que han vivido históricamente en territorios que también históricamente han sido tratados como grandes minas o como grandes vertederos al servicio de los poderes centrales, y es una guerra además profundamente injusta, donde se generan unas desigualdades y unas violencias enormes, ¿no? Desde nuestro punto de vista, desde la perspectiva ecofeminista, claro, la posibilidad de garantizar los derechos humanos pasa, por tanto, inevitablemente por hacerlo en sociedades que sean conscientes de la ecodependencia y la interdependencia, y más en este momento de crisis ecológica. Es decir, no vamos a volver mágicamente a un pasado en el que estuviera todo el petróleo disponible para hacer las cosas de otro modo, o mágicamente a un pasado en el que pudiéramos volver a recomponer los equilibrios climáticos como los que han mantenido la vida humana en las últimas decenas de miles de años. Estamos donde estamos y desde aquí es desde donde necesitamos construir, ¿no? Por tanto, ¿cómo garantizar derechos, no solamente derechos políticos, no solamente derechos, por ejemplo, de participación, de reconocimiento, no solamente derechos, digamos, de diversidad, que son fundamentales, sino conectados con ellos y de forma muy importantes, derechos sociales y derechos económicos, que son los que se suelen quedar casi siempre por el camino, ¿no? Bueno, pues hay una economista que se llama Kate Raworth, que escribió un libro que a mí me parece que es extremadamente sugerente, que se llama La economía del donut, ¿no? Esta mujer, a mí lo que me parece más sugerente es el esquema que propone analítico, que a mí me parece que es muy potente, ¿no? Ella dice: podemos dibujar un círculo amplio, donde situamos el techo ambiental posible. ¿Qué es el techo ambiental posible? Lo que hay, los límites físicos del planeta, los minerales, las emisiones de gases de efecto invernadero que es posible emitir para garantizar que no sobrepasemos el 1,5 grados por encima de las temperaturas preindustriales. Estamos hablando de la conservación y la preservación del territorio fértil, del ciclo del fósforo que está alterado y sin él no puede haber agricultura. Eso marca un techo ecológico. Y dentro de ese techo ecológico, de ese círculo, ella dibuja otro al que llama un suelo social de necesidades. ¿Qué hay en ese suelo social de necesidades? La vivienda, el alimento saludable, el acceso a la energía, el acceso al agua, los cuidados, saber que vas a recibir los cuidados adecuados cuando los vayas a necesitar, saber que no te vas a ver obligada a cuidar a quien no quieres, porque en este momento hay muchas mujeres que están cuidando a sus maltratadores o que están cuidando a padres o madres con los que han tenido unas relaciones absolutamente tóxicas, lo cual hace que ni el padre ni la madre pueda estar buen cuidado y que ella tampoco vea garantizados sus derechos, ¿no? Entre ese techo ecológico y ese suelo mínimo de necesidades hay un rosco, hay un donut, por eso ella le llama donut, que es donde es posible crear vida segura para toda la humanidad. Esa vida segura para la humanidad pasa por también crear vida segura para Gaia, para nuestro planeta, para los animales, las plantas y los microorganismos que lo conforman, que son nuestros compañeros de aventura planetaria, sin los cuales nuestra vida tampoco existe. Por tanto, en ese espacio es donde es posible crear seguridad, y ese, desde nuestro punto de vista, es el espacio de los derechos humanos. Es el espacio en donde la garantía de derechos para todas las personas significa poner límites a los deseos y a los despilfarros de otras, inevitablemente. Si la economía no puede crecer materialmente, si estamos en un momento de declive, la economía va a decrecer materialmente. Cuando hablo de decrecer materialmente me refiero a que queramos o no queramos, viviremos con menos energía, con menos materiales, con menos tierra fértil por el puro agotamiento que ya se ha producido. Esto lo está planteando toda la comunidad científica en este momento, que dice, por ejemplo, cosas como que los planes de la Agenda Verde de la Unión Europea, tal cual están formulados, son inviables físicamente.
Si ese decrecimiento de la esfera material de la economía se va a producir sí o sí, solamente se puede producir de dos maneras. Una de ellas, y voy a ser muy provocadora, es una forma que Boaventura Sousa Santos denominó de fascismo territorial. Eso significa que aquellos sectores que tienen poder económico, político o militar pueden seguir sosteniendo estilos de vida que son imposibles de mantener con los recursos que hay en sus propios territorios, solo porque hay otros territorios que funcionan, digamos, exportando materias primas y en donde las personas que tendrían que vivir de ellas quedan desposeídas, ¿no? Lo decía antes, si por ejemplo la valla que rodea la Europa rica no dejara entrar alimentos, pero no dejara entrar energía, minerales, no dejara entrar productos manufacturados, la Europa rica no dura ni 2 meses, porque todos, absolutamente todos los países llamados ricos son países que necesitan cantidades ingentes de materias que vienen de otros territorios, donde vive gente, donde hay vida, donde hay trama de la vida, ¿no? En las fronteras de Europa y en las de otros lugares, lo que está sucediendo ahora mismo es una vulneración absoluta. Estamos viendo devoluciones en caliente y estamos viendo personas que vienen y que vienen de los mismos lugares que las materias primas que son sacadas de sus territorios. Eso es una brutal vulneración de derechos. Una brutal vulneración de derechos que está sucediendo delante de los ojos y que no lo están perpetrando solamente, digamos, gobiernos o miradas políticas que de forma explícita digan que estas personas valen menos. Se está haciendo bajo el paraguas del discurso de los derechos humanos, por ejemplo, de la Unión Europea, con unas políticas que desde mi punto de vista son absolutamente criminales, ¿no? Ahí, insisto, hay un sesgo de género también absolutamente brutal. Es horrible, sea quien sea la persona, sea cual sea su identidad sexual o su pertenencia, pero digamos que hay un importante sesgo a tener en cuenta, ¿no? Si ese crecimiento es así, si ese decrecimiento es así por las malas, ¿cómo tendría que ser por las buenas? Por las buenas significa aceptar que es inevitable, aceptar que nunca más vamos a tener los minerales o la energía disponible, globalmente me estoy refiriendo, ¿eh? Por supuesto que puede haberla cuando llega a un país y se apropia de todo, ¿no? Que nunca más va a haberlo globalmente y que, por tanto, tenemos que aprender a vivir bajo 3 principios que, en mi opinión, garantizan por lo menos poder perseguir, poder aspirar a que los derechos humanos sean una realidad y se consoliden. El primero sería un principio de suficiencia. Significa aprender a vivir con lo suficiente, cosa muy fácil de decir y tremendamente difícil de hacer, porque hay que debatir sobre las necesidades. Y hablar de suficiencia o de necesidades no se puede hacer sin el segundo principio, que es el del reparto. Yo puedo querer vivir diariamente con 300 litros de agua, me lo estoy inventando. Si donde yo vivo no hay 300 litros de agua para todo el mundo, lo que significa es que mi deseo, que no es un derecho, despoja a otras personas y a otras especies de un bien básico como es el del agua. Mirad ahora la que tenemos liada, por ejemplo, con el acceso a la energía o los precios de la energía o también los precios de los alimentos que están subiendo de una forma clara. Aquello que es imprescindible para que la vida se sostenga es un derecho. Aquello que es imprescindible para que la vida se sostenga, desde mi punto de vista, es preciso repartirlo, ¿no? Y junto con el principio de suficiencia y el principio del reparto viene también otro reparto diferente, pero importante, que es el de las obligaciones. El trabajo de cuidados, el trabajo de mantenimiento y de reproducción cotidiana y generacional de la vida no es un trabajo solo de mujeres. Es un trabajo que hay que repartir también corresponsablemente, por supuesto entre hombres y mujeres, pero por supuesto también entre instituciones y sociedad civil. Es un trabajo social, es un trabajo comunitario. Y cuando lo dejamos ligado solo al ámbito privado de la familia y además en buena medida al dinero que tengas, lo que sucede es que las personas cuidadas no tienen garantizado su derecho al cuidado con dignidad
Y es muy posible que las personas que cuidan sean personas que estén en malas condiciones, ¿no? Si antes decía que una buena parte de las materias primas vienen de África, vienen de Asia, no nos olvidemos que en este momento una buena parte de las mujeres, mayoritariamente mujeres, que cuidan en residencias, en centros de día, vienen de los mismos países de los que vienen nuestras materias primas. Es decir, hay un proceso también extractivo enorme de esas capacidades de cuidados para garantizar la vida, ¿no? Y el último de los principios es el principio del cuidado. Y no me estoy refiriendo a cambiar un pañal o a dar de comer a alguien que necesita que le ayuden a comer. Me estoy refiriendo al cuidado como faro y palanca del conjunto de la política pública y de la vida en común. Me estoy refiriendo al cuidado básicamente como el criterio a partir del cual configuras la política pública, ¿no? Podemos pensar cómo sería una ley de extranjería desde la perspectiva del cuidado de las vidas. Podemos pensar cómo sería una ley de vivienda, cómo sería la defensa desde la perspectiva del cuidado de las vidas, cómo serían los sistemas alimentarios, cómo sería, digamos, la ley de energía desde las perspectivas del cuidado de la vida. Y es una perspectiva radicalmente diferente, porque si lo que miramos es solamente cómo crece la la economía, monetariamente, lo que hacemos es interiorizar una especie de lógica del sacrificio, que dice que todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca. Y si lo sagrado es que la economía crezca, pues se termina justificando que quien no puede pagar una casa no la puede tener, que quien no puede pagar la factura de la luz habrá que cortársela, que quien no puede pagar la factura del agua pues es que no tiene derecho a tenerla, y básicamente lo que se articula es un tremendo sistema meritocrático que despoja y arrebata los derechos más básicos. Es decir, vivimos en sociedades donde los derechos no se cumplen, donde los gobiernos delinquen cuando no son capaces de garantizar aquellos derechos vinculantes con los que se han comprometido, ¿no? Termino planteando que, probablemente estemos viviendo un tiempo en donde haya un exceso de distopía y la distopía corre el riesgo de convertirse en algo tremendamente conservador. El relato distópico, yo no lo llamaría distópico, digo, el relato de saber dónde estamos, es imprescindible hacerlo. Porque si uno no sabe que está en un pozo, no puede salir de él. Es posible que haga cosas que agraven los problemas. Pero una vez que sabemos dónde estamos, lo que necesitamos es construir, desde mi punto de vista, miradas utópicas. Y no son miradas fantasiosas ni falaces. No es la mirada de bueno, pues nos iremos todos a Marte. No, hablo de la imaginación bien asentada en el territorio, una imaginación feminista, ecofeminista, asentada en los cuerpos y asentada en el territorio, que permita pensar o diseñar horizontes de deseo que sean compatibles con la situación material que tenemos. ¿Cómo funcionaría la alimentación? ¿Cómo funcionaría la energía? ¿Cómo funcionaría la ciudad? ¿Cómo sería el tejido rural que sería necesario componer? ¿Cómo serían las relaciones? ¿Cómo nos cuidaríamos unas a otras? ¿Cómo nos protegeríamos unas a otras? ¿A qué le llamamos seguridad? ¿A qué le llamamos vida buena? ¿A qué le llamamos bienestar? Todo eso se puede reconfigurar si sabemos dónde estamos y sabemos los riesgos que tenemos. Si no es así, nos encontramos con que podemos apostar por falsas soluciones que sigan agravando los problemas que tenemos, ¿no? Termino recomendándoos muy rápidamente algunos materiales que a mí me parece que son significativos para poder trabajar este tipo de cosas, ¿no? Yo recomendaría pues todo el material que saca el área de educación de Ecologistas en Acción. En concreto, hay un material didáctico que se llama 99 preguntas y 99 iniciativas, que hace una propuesta de currículum pedagógico basado en una especie de técnica socrática, que es hacerse preguntas, es decir, obligar a mirar en aquellos lugares donde habitualmente no miramos. Hablaría también, creo que habéis tenido ocasión de conocerlos un poquito esta mañana, de todos los materiales didácticos que se están haciendo en FUEM. Yo sigo vinculada al proyecto y tanto lo que ha sido la transversalización del currículum como los materiales educativos me parece que tienen un enfoque en donde la mirada ecofeminista y la mirada de la ecología política, la mirada social, es decir, y del reparto de la riqueza, son importantes, ¿no?
Hay una guía también que se llama, es posible que la conozcáis, Index for Inclusion, que desde mi punto de vista es muy útil porque proporciona toda una serie de indicadores y de pautas para saber si nos estamos dejando algo o no en la práctica docente y educativa que tenemos en marcha. Recomendaría todo lo que ha escrito José Manu Gutiérrez Bastida y toda la recopilación de materiales que llevan decenios haciendo, que yo creo que es una joya tenerlos a mano, al igual que todos los materiales del Observatorio de la Deuda y de la Globalización de Cataluña, que es también una organización que viene trabajando con esta perspectiva ecofeminista de una forma intensa, ¿no? Y bueno, aquí yo lo dejo. Os quiero agradecer el haberme escuchado y ponerme a vuestra disposición por si queréis cualquier comentario, cualquier pregunta o cualquier cosa que yo intentaré contestar. Muchas gracias. Bueno, Yayo, tu capacidad pedagógica de verdad que no tiene límites. Yo he alucinado, vamos, es sobre todo para que podamos entenderlo bien y lo bien enlazado, ¿no?, que nos lo das de alguna manera para que también podamos asimilarlo mucho mejor. También desde YouTube, felicitación por tu disertación, así lo han dicho. ¿Alguien quiere abrir el turno de preguntas? ¿Sí? ¿Alguien, por favor, que le acerquen el micro? Sí, a José Manu, por favor. Gracias de nuevo, Yayo. Otro placer más escucharte. Antes comentábamos aquí, ¿no?, entre pasillos, vemos la situación en la que está, vislumbramos desde ciertos sectores, ¿no?, cuáles son las posibles salidas, las posibles alternativas, pero hay momentos en los que la situación es muy negra, ¿no? Ahora miras alrededor, yo ahora mañana hablaba, ¿no?, de eso, de la manifestación del otro día en Chueca, ¿no?, de 35 víctimas de violencia machista, ¿no?, durante el año, la que nos está cayendo con las subidas de petróleo, carbón, gas, etcétera, ¿no?, que hay momentos en los que lo ves todo negro y a veces necesitas un impulso, ¿no? ¿A qué nos podemos agarrar otra vez para reinventarnos y volver a coger la senda ecofeminista, ecosocialista? Gracias. Bueno, yo he tenido una experiencia tuve una experiencia a finales de 2019, tuve la ocasión de poder pasar 2 meses en Chile, ¿no? Llegué, el estallido que se produjo en Chile, si no recuerdo mal, fue el 19 o el 20 de octubre y yo iba a estar allí 2 meses y llegué el 26 de octubre, ¿no? El país era, bueno, aquellos días era una cosa entre el caos y la fiesta, las dos cosas, ¿no? Digamos que estamos hablando, traigo el caso de Chile porque estamos hablando del país que ha sido el mayor laboratorio del neoliberalismo. Es decir, que es que 3 meses antes lo que se estaba planteando aquí era estudiar la privatización de las pensiones, por ejemplo, que se había producido en Chile, como ejemplo para trasladarla aquí. Era como el país que había sido pues, todo el laboratorio de los Chicago Bulls y de Milton Friedman, se había aplicado a rajatabla y parecía que era el país, que daba las tasas de crecimiento y las cifras de crecimiento más altas de América Latina, ¿no? Y era también un país donde la gente que estaba articulada tenía una bajona impresionante. Decían, aquí no pasa nada. Han sido siglos de educación extremadamente individualista, desconectada del todo, muy vinculada al dinero, se ha privatizado absolutamente todo y aquí la gente no le importa nada, ¿no? Y la cosa fue que una pequeña subida en el precio, una subida mínima del precio del billete del transporte, desencadena una movida brutal que de repente destapa un montón de malestares impresionantes, ¿no? Estaban los pensionistas que estaban en unas condiciones porque la gente llegaba a la jubilación y es que se quedaba en la indigencia, ¿no? Un sistema de salud donde pues la gente le detectaban un cáncer y tenía que hacer rifas y cosas así con los vecinos para que lo pudieran atender, ¿no? Con una educación absolutamente privatizada y un empobrecimiento y desde luego un destrozo
ecológico brutal. O sea, Chile tiene bastantes zonas de sacrificio, zonas que están literalmente masacradas, una zona de extractivismo fuerte y bueno, con empresas, algunas de las que cotizan aquí en el IBEX 35, haciendo todo tipo de atropellos en glaciares y en fuentes, ¿no? Bueno, el estallido fue yo los 2 meses que estuve allí, todos los días estaba la gente en la calle y veías además que fue una cosa que cundió porque no era como cuando fue, por ejemplo, el 15M en Madrid, que tú salías de la Puerta del Sol y te ibas a algún barrio y la gente prácticamente no hablaba de ello y mucha decía, mira, estos zumbaos que se han metido en la Puerta del Sol, ¿no? Había mucha gente y un movimiento fuerte, pero no era ni mucho menos masivo. Aquí era absolutamente masivo. O sea, en cualquier transporte, en cualquier lugar, ¿no? Estuvieron prácticamente de manifestaciones un año entero, con algunos recuerdos terribles cuando salían los carabineros de la época de Pinochet y de las torturas y demás. Y finalmente han conseguido quebrar la Constitución anterior. Se ha constituido una asamblea constituyente, se intentó que fueran congresistas que ya estaban en el Parlamento los que constituyeran, la gente votó en un referéndum y dijo que no, que los elegían y se cogió una asamblea constituyente. Y os cuento todo este rollo porque precisamente antes de ayer, esta asamblea constituyente, con 137 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones, ha aprobado que el marco de creación de la nueva Constitución, el escenario en el que se construye, es el de la emergencia ecológica, el de la emergencia climática, el del declive de la energía y el de los derechos humanos, ¿no? ¿Por qué planteo esto? Porque la gente más movilizada de Chile, que no era mucha, el día 19 de octubre o el día 1 incluso de diciembre de después, estaban convencidos de que ahí no iba a salir nada. Y lo que hubo fue un movimiento de jóvenes absolutamente brutales. O sea, en las manifestaciones quienes estaban en primera línea eran chavales y chavalas de 13 y 14 años, de 15, de 20. Un movimiento feminista absolutamente brutal. Todos los movimientos que estaban articulados en las redes de salud mental jugaron un papel fundamental. Es decir, lo que saltaron fueron un montón de malestares que se canalizaron en esa dirección. Podían haberse canalizado en otra totalmente distinta. ¿No? Podía haber sucedido que volviera a haber una especie de golpe militar que hubiera reconducido el tema de otra manera. Y desde mi punto de vista, lo que hizo que eso no fuera así era que por debajo, que en el subsuelo, había mucha más gente organizada de lo que parecía. Mucha más gente que estaba articulada comunitariamente, en los barrios, que estaban haciendo pequeñas cosas y que cuando el estallido llegó, formaron como pequeños núcleos comunitarios que pudieron articular, ¿no? Todo este rollo para decirte que para mí lo que es clave es la idea de comunidad ahora mismo. O sea, yo creo que sobre todo son tiempos para no estar solos. Y cuando digo no estar solos me refiero a estar articulado en un grupo feminista, en una asociación de padres y madres de alumnos, en un sindicato, en un grupo ecologista, en Fridays for Future, en las asociaciones de profesores y profesoras que se están moviendo, en, la gente, un club de lectura, lo que sea. Cualquier espacio en donde no estemos solos, en donde rescatemos tiempo del individualismo y de la soledad y lo invirtamos en pensar colectivamente dónde estamos y qué podríamos hacer, aunque sea en lo pequeño. Porque lo grande es fundamental, pero para que lo grande pueda torcer el brazo, se le pueda torcer el brazo, hace falta tejer poder colectivo, que se teje desde lo pequeño. Y hace falta poner en marcha laboratorios de experiencias. O sea, yo esto creo que contigo lo he hablado alguna vez, pero a veces cuando ves las previsiones del IPCC o ves lo que te están diciendo, por otro lado, instituciones como la OTAN, instituciones como el Foro de Davos, que, las instituciones donde están los más poderosos de la Tierra, esto lo tienen clarísimo y ellos sí que se están preparando, ¿no? Para no tener problemas. Cuando lo lees te entra la bajona, pero es verdad que la humanidad no ha tenido nunca experiencia, digamos, de un colapso ecológico global, pero las humanidades en los territorios sí han tenido experiencias de colapsos, incluso individuales.
A ti de repente te dicen que te queda un año de vida y tú sigues viviendo al día siguiente. Y sigues cuidando a tus hijos si los tienes. Y sigues intentando ponerte a bien con las cosas que te quieras poner a bien, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que hasta en situaciones claramente difíciles, en los territorios hay muchas cosas que se pueden hacer en lo local. Apoyo mutuo, barrios en donde nos cuidamos unas a otras, cooperativas de consumo. Ya sé que cooperativa a cooperativa no cambias el sistema alimentario mundial, pero generando una competencia, como tú llamas, una competencia ecosocial, que sea consciente de lo que está pasando, y esa competencia pasa por la ayuda mutua, sí que consigues que en los territorios se articulen resistencias y resiliencia importante. Y yo creo, vamos, a mí por lo menos lo que me hace seguir con mucha fuerza y con alegría es el articularme con otra gente y decir, bueno, pues mira, esto irá donde vaya, pero yo además, mientras tanto, es que me lo voy pasando lo mejor que pueda, ¿no? Alegría en la insistencia, claro que sí, que no nos falte eso. ¿Alguna pregunta? Respecto a lo que estabas comentando, en el caso de Chile, todo saltó pues bueno, por el ticket del bus, ¿no? ¿Qué está pasando aquí en España con todo el tema de la luz cuando lentamente parece que van subiendo la temperatura y nadie nos escaldamos? Es decir, no salimos a la calle. Empiezo a pensar que están de alguna manera experimentando con nosotros para saber dónde está nuestro punto de ya está, hasta aquí hemos llegado. Porque de esta manera también nos entrenan para una indefensión aprendida, entiendo. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, yo lo que creo es que los puntos de bifurcación, los puntos de salto, no sabes nunca dónde los tienes, ¿no? Por ejemplo, el salto del 15M fue una cosa absolutamente... Vamos, yo estaba en la manifestación en Madrid aquel día y nos fuimos a tomar una caña después de la mani y en el bar que estábamos, que estaba en la esquina de la Puerta del Sol, vinieron unos compañeros a decirnos, oye, que la policía ha arrinconado a unos cuantos chavales y les van a dar, vamos a meternos allí muchos, a ver si siendo más no. Nos metimos allí, hubo un par de cargas, no sé qué, y de repente un grupo de gente dijo, de aquí no nos movemos, dormimos aquí esta noche, ¿no? Y se produjo, bueno, pues una acampada que estuvo un mes y que luego se retiró a los barrios, ¿no? Se produjo no es ni muchísimo menos un estallido como el de Chile, pero sin duda ha sido un momento que desde mi punto de vista de los últimos años ha sido como uno de los puntos de inflexión más importantes, que además fue, digamos, internacional, ¿no? Empezaron las primaveras árabes, después estuvo todo el tema del Occupy Wall Street en Estados Unidos, un montón de lugares en Europa, ¿no? Y no sabes exactamente, o sea, es verdad que en la manifestación se veía la cosa caldeada, pero no sabes exactamente cuándo se va a producir el salto, ¿no? Con respecto al tema de la energía, por ejemplo, ahora mismo está habiendo mucho por debajo. O sea, en Cataluña la plataforma contra la precariedad energética, no se llama así, ahora no me sale el nombre, contra la plataforma por la soberanía energética y demás, sacó adelante una ILP y en Cataluña, por ejemplo, no se le puede cortar la luz a la gente sin haberte puesto en contacto con servicios sociales y que servicios sociales puedan mitigar la situación, ¿no? En otros lugares, ahora mismo la plataforma de afectados por los desahucios se está conectando con las plataformas de afectados por los cortes de luz y están generando también ahí una resistencia grande. ¿Cuándo saltará? No lo sabemos. Pero el tema es que ahora mismo hay un atropello absolutamente brutal con los precios de la luz que no va a ir a menos. Porque el asunto es que, aunque, desde mi punto de vista, aunque ahora mismo se socialice o se estatalice una empresa, se haga una empresa, que yo creo que hay que hacerlo, una empresa pública de energía, el problema que tienes es que está la subida de los precios del gas que tiene que ver con el declive del gas. Y luego viene toda la cuestión de los minerales. En este momento hay fábricas en todo el mundo de coches detenidas porque no hay microchips, ¿no? Se han disparado de una forma brutal los precios de los materiales de construcción, de la madera, de la pintura, del aluminio, de los alimentos, porque los fertilizantes de síntesis han subido enormemente, ¿no? ¿Quiere decir esto que esto va a ser una cosa así en pico? No, porque no solamente los precios
tienen que ver con el declive, lo tienen en la estructura, pero tienen que ver con procesos de acaparamiento, de especulación, es decir, pero sí probablemente nos vamos a ver en un marco de subidas y bajadas que van a tender una tendencia al alta, ¿no? ¿Cuándo saltará? No tengo ni idea, pero lo que sí que creo es que ya son evidentes los símbolos de malestar. Es decir, los chicos y chicas que van a macrobotellones y se enfrentan con la policía tienen un malestar y una rabia metida dentro enorme, ¿no? En otras movilizaciones que ha habido donde la gente más joven estaba delante. El hecho, por ejemplo, de que en algunos lugares haya gente que esté abrazando las tesis de la ultraderecha, que culpe a las mujeres por hacer lo que no les es propio, que culpe al migrante, son muestras de un malestar grande que en muchos casos canaliza quien señala un chivo expiatorio que no tiene culpa, ¿no? Entonces, ahí tenemos un reto importante, que es un reto organizativo, pero para mí es un reto pedagógico también muy fuerte. Es decir, de ser capaces de llevar y de estar en los lugares donde está la gente y trabajar todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que conoceremos estallidos de movimientos y hemos hecho, por ejemplo, todo lo que sucedió con los chalecos amarillos en Francia es una movida de esa naturaleza. Empieza, digamos, resistiéndote contra la subida del precio del diésel en una medida supuestamente ecológica que se hace sin perspectiva de clase, que ese es el problema. Es decir, cuando tú pretendes arreglar lo ecológico, pero lo pretendes arreglar desde una perspectiva casi pudiéramos decir ecofascista, es decir, defendiendo derechos de quien puede pagar y negándoselos a quien no puede pagar. Pues normal que la gente se cabree. Yo celebré mucho la movida de los... Soy ecologista, pero me alegró mucho la movida de los chalecos amarillos, pero es una movida que después se ha ido combinando con la defensa de la educación pública, es decir, ha tenido un carácter y se le ha dado una vuelta interesante, ¿no? Y creo que lo que pase no está escrito y que lo que pase va a tener mucho, mucho, mucho que ver con cómo nos articulemos y el trabajo que seamos capaces de hacer. ¿Alguna pregunta? Yo aprovecho para una última. Antes comentabas, ¿no? Esa política de extracción también a nivel humano, ¿no? Esa interseccionalidad. Por ejemplo, aquí el tema de los cuidados. Cómo vienen otras mujeres de otros países dejando sus familias, sus hijos, sus padres, sus mayores. ¿Para qué? Y para cuidar a los nuestros. A mí me parece de una crueldad tremenda. Lo tenemos tan naturalizado, tan normalizado. ¿Hay de alguna manera, qué podemos hacer la gente que empezamos a ser conscientes? ¿Qué se puede hacer cuanto menos? Porque obviamente la base, igual cambiarla de golpe, no podemos hacerlo. Ante esta situación con la que convivimos, estas personas con las que convivimos, estas mujeres, ¿cómo podemos hacer la parte que nos corresponde? Porque no creo en la caridad, creo en la parte horizontal, ¿no? de darnos la mano en igualdad de condiciones. ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo creo que hay un tema que tiene que ver, la parte más política, que tiene que ver con incorporar en los lugares donde estamos activas la agenda de la dignificación del trabajo de cuidados y también la agenda de un tratamiento no racista, es decir, la eliminación del racismo institucional que hay también a la hora de abordar el trabajo de cuidados. Aquí, precisamente, en la Diputación de Guipúzcoa, se hizo un trabajo excelente de política pública en esa línea, no sé si en la legislatura pasada o en la anterior, ¿no? Hubo una directora de Igualdad, Laura Gómez, una mujer feminista, una mujer ecofeminista, que lo que hizo fue tratar de meter dentro de la agenda pública toda esta cuestión. Y entonces trabajó haciendo política pública en torno, por ejemplo, al apoyo a la conformación de cooperativas de mujeres o también de hombres, si querían ser trabajadores de cuidados, de personas cuidadoras, y garantizando la generación de una serie de contratos y de contratación pública, que garantizara que se contratara como servicio público solamente a aquellas empresas que no tuvieran ánimo de lucro, por un lado, muchas de estas cooperativas son cooperativas de iniciativa social, y por otro lado, para no mercantilizar el cuidado, y por otro lado, pagar y garantizar que la contratación de estas mujeres será en condiciones de dignidad, ¿no?
Se hizo también una serie de políticas públicas para generar una serie de prestaciones que eran para la persona cuidada y no para la cuidadora, porque con la cuidadora lo que sucede muchas veces es que si ya te pagan, parece que ya no tienen más remedio que hacerlo, ¿no? De tal manera que se pudiera garantizar que quien se quedaba a cuidar en casa, bueno, pues lo hiciera. Había mujeres que planteaban que ellas querían cuidar en la casa, ¿no? Pero que lo pudieran hacer en condiciones de dignidad. Y se hicieron también importantes transformaciones en los impuestos para poder tener recursos para pagar esto, ¿no? Se le metió mano a algunas empresas que explotaban. Es decir, que en el ámbito de la política pública hay ya cosas hechas que luego lamentablemente se desmontan cuando ya dejan de estar quienes las han puesto en marcha, pero que sirven un poco como elemento y como guía, ¿no? Luego, por ejemplo, también podemos trabajar, no sé si habéis seguido, yo es que justamente en el País Vasco ha sido donde han estado las más potentes, ¿no? Pero ha habido importantes movilizaciones de trabajadoras de residencias que han terminado con un triunfo total gracias a tener una enorme caja de resistencia y gracias también a que en esas movilizaciones, en esas huelgas prolongadas, las trabajadoras y los comités de empresa se establecieron alianzas con las personas cuidadas y con los familiares de las personas cuidadas. Esto me parece clave, ¿no? Es decir, el trabajar para que se comprenda que mi madre no puede estar en la vida bien atendida en una residencia si la persona que la tiene que levantar por la mañana tiene 5 minutos para levantarla. O si va cambiando cada 2 por 3, según le vence el contrato, se va a la calle y viene otra nueva, ¿no? Por tanto, el apoyo a esas cosas es también fundamental, porque a veces cuando nos vemos afectadas por una huelga tendemos a ponernos de uña con las personas que trabajan por sus derechos, ¿no? Y luego más en lo cotidiano y más en lo concreto, ¿no? Yo voy a plantear alguna cosa que puede ser un poco... O sea, yo, por ejemplo, creo que cada cual tiene que limpiarse su váter. Es decir, hay asociaciones de mujeres limpiadoras, de mujeres que son empleadas domésticas, que ellas mismas defienden que el trabajo doméstico es una cosa que tendría que existir fundamentalmente para aquellas personas que no se lo pueden hacer. Yo creo que mientras que pagar a alguien para que te limpie el váter sea tan barato que te permite a ti no hacer eso que no te gusta, tenemos un importante problema, ¿no? Y lo que sucede es que muchas de estas mujeres realizan trabajos que en la familia no se quieren hacer porque no se les da valor. Que eso es un problema enorme, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con mantener la casa limpia, con preparar los alimentos, es un trabajo que se considera que no es trabajo y no tiene valor, aunque sea imprescindible, ¿no? Ha habido debates políticos en donde, yo recuerdo en las últimas elecciones, un debate en donde había una persona de un partido político y había una representante de una organización de trabajadoras domésticas y el representante político le dijo que es que no podía aspirar a tener un salario mejor si lo único que sabía hacer era limpiar culos, ¿no? Lo que quiero decir es que a mí, primero me parece que lo de que una persona que no se puede asear esté aseada ya es una cosa bien importante, ¿no? Pero en cualquier caso es que cualquier persona que haya trabajado cuidando a otras sabe que es un trabajo mucho más complejo, que es que hay que alimentar, hay que suministrar medicamentos, hay que estar pendiente. Yo lo entendí muy bien una vez que estuve en una reunión y había una mujer ecuatoriana que llevaba 8 años ya viviendo en la ciudad de Madrid. Ella había venido con 31 años, tenía una titulación como enfermera en su país que no le convalidaron y en este momento ya tenía cerca de 40, ¿no? Trabajaba como interna desde entonces. Y entonces ella te decía, lo más duro de este trabajo no es solo lo que te paguen. Lo más duro de este trabajo es que desde los 31 años hagas la misma vida todos los días de la semana, 24 horas, menos 2 tardes a la semana que tienes libres, la misma vida de una persona de 95 años demenciada. Y yo ahí me di cuenta, imaginarme a mí con 31 o 32 años haciendo ese trabajo todos los días, ¿no? O sea, es de una dureza física y emocional absolutamente brutal. Y lo que es tremendo
es que esos trabajos estén tan mal pagados como están pagados, ¿no? y tan poco regulados como están regulados, ¿no? Luego, creo que ahí tenemos todo un trabajo que hacer y, bueno, pues yo sinceramente creo que la producción y la reproducción son dos partes de la vida y que hay que incorporarlas dentro de lo que haces cotidianamente, ¿no? Sin duda. Y repartir los cuidados que son de todos, Sí. que ya vale que siempre caigan encima de las mismas. Bueno, Yayo, muchísimas gracias. Muchas gracias Ha a sido un vosotras y auténtico vosotros. placer. Un fuerte aplauso para ella, por Gracias. favor.